Bueno, hoy en YouTube voy a volver a hablar de un tema del que había hablado hace rato, pero quiero volver a tocarlo, y es de cómo dejé el vicio a las apuestas deportivas, de por qué lo dejé y sí, cómo lo dejé. Realmente yo lo dejé por una razón fundamental, y es porque me di cuenta que ese vicio es de perdedores. Creer que la vida de uno tiene que depender de los resultados en un partido de fútbol, de que si un jugador marca un gol o pasa algo así, de eso depende tu futuro, eso es de completamente perdedores. Y yo como perdedor no me identifico. Realmente por eso dejé ese vicio. Y bueno, fue un vicio que empezó por mi afición al fútbol. Realmente creía que sabía mucho de fútbol, por lo cual decía que podía ganar dinero con eso. Pero entonces cuando empezaron a volverse más grandes las apuestas, cuando empezaron a volverse, sí, literalmente un vicio, cuando eso me empezó a dominar y sobre todo creía que podía resolver mis problemas económicos con eso, fue que todo se fue al carajo. Me empecé a endeudar, le debía plata a todo el mundo, mantenía deprimido, mantenía mal, hubo momentos donde ni siquiera tenía un rumbo, no sabía qué hacer con mi vida de tantas deudas que tenía. Y realmente cuando entendí que eso no podía seguir pasando, que yo tenía que empezar a crear mi propia historia a través de mis acciones, a través de lo que yo hacía, que yo encaminara mi futuro y no una decisión de un partido de fútbol, fue que realmente todo empezó a cambiar. Entonces ese es el mensaje. Realmente para dejar ese vicio tuve que empezar a construirme a mí mismo. Realmente hace un año estoy metido en la película de que tengo que construir mi realidad, de que puede que haya momentos bajos de energía, pero abandonar jamás. Siempre vamos a estar acá firmes. Y realmente cuando salía al trabajo me iba a hacer burpees en un parque a las 11 de la noche, haciendo burpees, flexiones, ejercitándome, entrenando. Ahí en esos momentos fue que mi autodiálogo empezó a cambiar, empezó a decirme qué era lo que tenía que hacer, empezó a decirme que soy una máquina que empieza a crear su propia realidad, que no puede depender mi realidad de un factor externo como lo es el fútbol. Y realmente siento que el fútbol es de perdedores, o yo me sentía un perdedor. Realmente no sabía por qué, pero ahorita lo tengo muy claro, y es que no me le puedo seguir enfocando mi energía, mi tiempo, mi todo a algo que no depende de mí, a algo que no me va a dar ningún resultado, a simplemente algo que si ganan, ganan ellos, si pierden, pierden ellos, y mientras tanto mi vida que, mis sueños que, mis proyectos que, la persona que quiero construir que. Entonces realmente las apuestas deportivas iban muy ligadas a eso, al fútbol. Y entonces por eso decidí terminar con esas dos cosas. Y nada, entonces ese es el mensaje de por qué decidí dejarlo, de cómo lo hice. Y nada, entonces esa es la invitación que te hago. Empieza a construir tu propia realidad. Aléjate de los vicios. Los vicios lo único que hacen es alejarte de la vida que dices que supuestamente quieres tener. Empieza a crearla tú mismo, a tu manera. Empieza a moverte, entrena lo que quieras, pero aléjate de los vicios.